mi mejor persona, que es el doctor Octavio Amorín Neto. Para nosotros, el único docente del programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, debo decir y compartir con ustedes que es un auténtico placer presentar al profesor Octavio Amorín Neto. Él es un docente, como ya conocen por la publicidad, un docente de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresa de la prestigiosísima Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. Y el profesor Amorín Neto es doctor por la Universidad de California en San Diego y es especialista en una amplia gama de ámbitos del saber en nuestra disciplina, desde la política comparada en términos de sistemas de gobierno, la política brasileña y latinoamericana, especialmente en estos ámbitos, y luego dos subespecialidades, como es la política exterior de su país y las relaciones cívico-militares. Precisamente el otro día hablábamos de lo raro que resulta que todavía alguien siga dedicándose a ese tema, ¿no? Y por otra parte decíamos de la importancia del mismo, ¿no? En un momento en el que el problema de la inseguridad azota a las sociedades latinoamericanas. Es autor de distintos trabajos, voy a permitirme citar solo dos: Presidencialismo y Gobernabilidad en América Latina, y digamos que este estaría en la línea de política comparada, y del Dutra a Lula en el ámbito de la política exterior de Brasil, ¿no? Ha sido premiado por la Asociación Brasileña de Ciencia Política en dos ocasiones y también por la Asociación Americana de Ciencia Política. Y que decir tiene que para la inauguración de este curso en el ámbito de la escuela o del programa de doctorado es fundamental contar con la presencia, en primer lugar, de un académico del nivel que tiene el profesor Amorín Neto y sobre todo además de un académico que proviene de Brasil. A veces yo digo que Brasil, y sobre todo para los españoles, es el gran desconocido de América Latina, y subrayo el término gran porque Brasil en sí mismo es un continente, y la pujanza de su sociedad civil, la pujanza de, por supuesto, también de su economía, pero también de su academia, debe ser suficientemente reconocida. Y yo creo que la Universidad de Salamanca está reconociendo esta pujanza precisamente por haber invitado al profesor Amorín Neto, y él yo creo que muy amablemente ha aceptado esta invitación para estar aquí con nosotros a lo largo de 6 semanas. Espero también que muchos de ustedes en sus líneas de investigación, porque sus líneas de investigación coincidan con las del profesor Amorín Neto, pues tengan la ocasión de charlar con él, de tomar un café, etcétera, durante su estancia estas semanas aquí con nosotros. Nada más, profesor Amorín Neto, muchísimas gracias. Reitero la satisfacción y el orgullo que es para nuestra facultad contar con usted. Quiero mucho agradecer a todos, en especial al programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global, todos mis colegas en la Facultad de Derecho, especialmente a Manuel Alcántara por sus palabras a mi respecto. Y es un honor estar aquí para impartir esta conferencia en este día, y yo espero pasar estas 6 semanas aquí interactuando permanentemente con todos ustedes, especialmente con los estudiantes interesados en Brasil. Entonces, muy bien, yo voy a hablar de los fundamentos políticos de la experiencia social democrática de Brasil, especialmente bajo los 2 mandatos del presidente Lula. Cuando Lula ganó la presidencia en 2002 y tomó posesión de la presidencia en 2003, se esperaban políticas social demócratas. ¿Por qué? Porque era el líder del gran partido de izquierda de Brasil, el PT, el Partido de los Trabajadores. Pero es muy importante tener en cuenta que esta experiencia empieza
con la promulgación de la Constitución de 1988. Esa es una constitución muy programática que ha sido muy influenciada por la Constitución portuguesa, considerada por unos una constitución socialista, por otros una constitución socialdemócrata. Entonces lo que voy a hacer es intentar mostrarles cómo el poder político de los partidos de izquierda han sido importante en estos dos momentos. Y también hablar de la experiencia de los dos mandatos de Cardoso, que han sido también muy importantes para lo que Lula haría más tarde. Y mis parámetros de análisis son los patrones de competencia y cooperación política y los patrones de políticas públicas de Europa posbélica. Lo que hago aquí, en verdad, es un esfuerzo de síntesis, de racionalización, de creación de un tipo ideal de socialdemocracia en Europa para después intentar aplicarla a Brasil, para ver en qué medida Brasil está lejos o cercano de la experiencia europea de socialdemocracia. Esto es una cuestión importante no solamente para Brasil, porque desde fines de los 90 Latinoamérica ha sido tomada por la marea rosa. Y una de las cuestiones más importantes de ciencia política es comprender e identificar la naturaleza de estos gobiernos de izquierda que han llegado a Latinoamérica hace 15 años. Pero ¿qué pasó después de la promulgación de la Constitución de 88? Los 6 años siguientes han sido algunos de los peores años de la historia brasileña, con hiperinflación e inestabilidad política permanente. Entonces, luego, después de la promulgación de la Constitución, sus objetivos no fueron, claro, implantados. Pero en 94, con el Plan Real, la hiperinflación empieza a terminar y en 95 Fernando Henrique Cardoso toma posesión de la presidencia. Hubiera sido elegido el año anterior basado en su plan de estabilización de la economía. Entonces Brasil, a partir de 1995, comienza a construir bajo su mandato, bajo el mandato de Cardoso, un entramado de seguridad social que se consolidaría y expandiría durante la presidencia de Lula. Otra cosa importante sobre la Constitución de 88 es que promete sistemas universales de salud, educación y jubilación que son las huellas de la socialdemocracia, en el sentido que intentan contrarrestar el efecto del libre mercado. Y solamente más tarde estas promesas se podrían cumplir. Entonces aquí mi objetivo principal es esto: identificar los fundamentos políticos que han permitido esta experiencia socialdemócrata en Brasil. ¿Y cuál es el tipo ideal de socialdemocracia que propomos? Yo y mi coautor Fabiano Santos, que he olvidado de decir, es mi más viejo coautor, tenemos varios artículos juntos, y este proyecto ha sido, este texto aquí es parte de un proyecto coordinado por Jorge Lanzaro, un muy conocido politólogo uruguayo, y este texto deberá salir como un capítulo en un libro publicado aquí en España el próximo año por el edital Catarata, junto con el Consejo de Derecho Constitucional, donde publicó el libro sobre parlamentarismo y presidencialismo. Entonces, hay esta distinción, esta diferencia fundamental en Europa posbélica entre socialdemócratas y liberales, cada uno con un estilo de política y con políticas diferentes. Entonces, para nosotros, en nuestra interpretación, para los socialdemócratas, el Estado debe contar con fuerza suficiente para evitar que se produzcan resultados desiguales. Mientras para los liberales, ellos abogan una intervención apenas residual. Se acude al Estado para minimizar los efectos de la pobreza más extrema. Para los socialdemócratas, la obsesión es el empleo. Para los liberales, la obsesión es la inflación. Hay también diferencias con respecto al modelo de sociedad. El modelo de sociedad abogado por los socialdemócratas
se puede llamar hoy de neocorporativismo, que defiende la participación de las minorías en el proceso de la elaboración de las políticas y la concertación social. Mientras los liberales tienen un modelo que se puede llamar, basado en una expresión de la ciencia política americana, de pluralismo, que tiene como huellas la competencia entre los grupos de interés. Por último, los socialdemócratas abogan por compartir el poder con las minorías. La solución de los problemas de gobernabilidad estribe en la formación de coaliciones y la concertación social, mientras los liberales promueven una visión mayoritaria de la democracia. Los problemas de gobernabilidad se resuelven mejor en el marco de sólidos gobiernos monopartidistas. Entonces aquí mi modelo de liberalismo sería el gobierno Thatcher, gabinete monopartidario con amplia mayoría y fuertes políticas liberales para luchar contra la inflación de los 70 y también sin diálogo con los sindicatos. Y el tipo ideal de socialdemocracia serían las grandes coaliciones alemanas, por ejemplo, de los 60, de los 70, con sus fuertes políticas sociales y también con la concertación social con los sindicatos. Los países escandinavos también ofrecen los mejores modelos. Yo sé que esto aquí es una abstracción, hay alguna exageración aquí, pero todo esto aquí es basado en la literatura clásica sobre la socialdemocracia, en los trabajos de Jaworski, S.P. Anderson, Jeffrey Garrett y también Carle Boix, un conocido politólogo catalán que trabaja en Princeton y que ha escrito mucho sobre la experiencia socialdemócrata de España y de Europa. Debemos también llevar en cuenta el impacto de la globalización sobre la socialdemocracia. Muchos pensaron que la globalización iba a acabar con las diferencias entre liberales y socialdemócratas. Es verdad, algunas diferencias se han acabado, pero no todas. Entonces, las semejanzas hoy entre los gobiernos europeos de izquierda y de derecha bajo la globalización son la insostenibilidad de las políticas keynesianas y la uniformización de algunos aspectos de la gestión macroeconómica, por ejemplo, la política cambiaria, certamente. Pero hay diferencias fundamentales. Por ejemplo, para los socialdemócratas, ellos han mantenido un alto nivel de gasto social, una creciente presión tributaria e inversión en capitales físicos y humanos, mientras los liberales han reducido los impuestos y los costos liberales y transferido al sector privado la tarea de capacitar a la fuerza de trabajo. Entonces, para nosotros, la socialdemocracia significa un estilo de hacer política y un conjunto de políticas. El estilo es un estilo basado en coaliciones y la concertación social, principalmente con los sindicatos. Y las políticas son las políticas sociales fuertes para aumentar el empleo y para reducir la desigualdad. ¿En qué medida Brasil se aproxima o se aleja de este tipo ideal de socialdemocracia? Entonces, lo que hacemos es, en primero, estudiar las fuerzas socialdemócratas en Brasil y después ver lo que han hecho en los gobiernos. La primera fuerza que tengo que mencionar es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que se llama Partido de la Socialdemocracia Brasileña. A pesar de este nombre, no es considerado en Brasil un partido de izquierda hoy. Es un partido centrista, pero en su nacimiento en 1988 tenía preocupaciones más a la izquierda. Se volvió un poco más conservador por cuenta del poder. El poder siempre tiene el efecto de transformar los partidos en un sentido más conservador. Y Cardoso gobernó con la derecha brasileña, principalmente con el partido de la Frente Liberal. Y yo creo que por cuenta de esta coalición que su gobierno dejó para la historia brasileña una huella más conservadora, aunque el partido sea originalmente ligado a la socialdemocracia europea. Pero hoy la principal fuerza socialdemócrata en Brasil es el Partido de los Trabajadores, un partido
con fuertes líos con los sindicatos, pero no es un partido que se reconozca claramente como tal. El PT tiene varias facciones de izquierda, algunas más radicales, otras más moderadas, pero Lula nunca se ha dicho marxista, socialista o socialdemócrata. Se dice de izquierda, lo que es una definición muy amplia. Es un hombre que es totalmente ligado al campo de la izquierda. Y tenemos que también evaluar los recursos políticos de las fuerzas socialdemócratas en Brasil. Es lo que hacemos aquí con respecto a los partidos y a los sindicatos. Y aquí están los gráficos más importantes de ese trabajo. Aquí tenemos el porcentaje de bancas en la Cámara Baja ocupada anualmente por partidos de izquierda en Brasil. No ha sido fácil hacer este gráfico porque los partidos de centro en Brasil, por ejemplo el PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, tiene importantes facciones de izquierda, así como los socialdemócratas de Cardoso. Entonces, utilizamos las encuestas muy detalladas de Timothy Power para identificar las facciones de izquierda en los partidos de centro. Esto es muy complicado y puedo hablar de esto más tarde con ustedes. Pero se puede ver aquí que a pesar de hoy Brasil ser gobernado por la izquierda, no estamos en el auge legislativo de la izquierda. El auge ha sido justamente bajo la constituyente. Entonces, cuando la fuerza legislativa de la izquierda de Brasil llegó a su auge, se promulgó la Constitución de 88. Pero la implementación de esta Constitución solamente ha sido posible cuando la izquierda pasó a ocupar no solamente la presidencia, pero los ministerios. Aquí en 2003 es la llegada del PT en el poder, juntamente con otros partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Democrático Laborista. Antes se puede ver que bajo Cardoso la izquierda también estaba presente en los ministerios, pero no ha sido suficiente para poder implementar un programa social demócrata más fuerte, como ha sido bajo Lula. Entonces, estos dos gráficos confirman plenamente la llamada teoría de los recursos de poder para explicar los programas socialdemócratas en Europa. Entonces, cuando la izquierda brasileña tenía poder legislativo, promulgó una constitución de izquierda. Cuando pasó a tener poder ejecutivo, implementó vigorosas políticas sociales. Pero el movimiento sindical brasileño es más problemático para la izquierda. Los sindicatos brasileños son muy fragmentados y no tienen la coordinación de los sindicatos en países como Alemania o los países escandinavos como Suecia, por ejemplo. Esto genera problemas y limitaciones muy serias para un programa socialdemócrata. Aquí tengo las informaciones fundamentales. Los sindicatos brasileños tienen un índice relativamente bajo de sindicalización de los trabajadores, alrededor de 26% de los empleados formales. Baja sindicalización en el nivel de las empresas. Alta incidencia de los empleos informales. Esta es la gran diferencia del mercado laboral de Brasil y Latinoamérica con respecto a Europa, como consecuencia de los largos periodos de estancamiento económico entre 82 y 2003. Fueron los 20 peores años de la economía brasileña. Y un movimiento obrero fragmentado, encabezado por dos confederaciones. La CUT, la Central Única de los Trabajadores, con 1.500 sindicatos asociados a ella, en un total de 7.000 sindicatos. Entonces su control es muy bajo sobre el movimiento obrero para que la concertación sea eficaz, sea eficiente en Brasil. Lula intentó en su primer año un modelo de concertación estilo europeo, con el Consejo de Desarrollo Económico y Social que involucraba sindicatos e empresarios y fracasó. Este ha sido uno de los grandes fracasos del gobierno Lula.
Aquí están los gráficos con la población adulta empleada y la población sindicalizada. Ve que la diferencia es muy larga entre los que están sindicalizados y los que están empleados. Aquí el porcentaje de empleados, se ve aquí el efecto de los 90 neoliberales, la baja en la sindicalización y una mejora bajo Lula, pero después otra vez una disminución. Y aquí las huelgas. No tenemos informaciones completas sobre huelgas en el sector público, pero solamente a partir de 2004, pero se puede ver que las huelgas en Brasil son en su mayoría de los sindicatos públicos. Esto es una señal que el movimiento sindical brasileño en general no es tan fuerte. Es sobre todo liderado por los sindicatos públicos, que tienen por definición más recursos. Entonces, mi conclusión sobre el movimiento sindical brasileño. Brasil está lejos de los casos paradigmáticos de la socialdemocracia europea en lo que concierne al poder de los trabajadores. Las prácticas neocorporativistas o de concertación también no han prosperado. El mejor ejemplo es el fracaso del Consejo de Desarrollo Económico y Social en 2003. Entonces, la socialdemocracia en Brasil ha dependido sobre todo del poder político de los partidos de izquierda, no de la fuerza de los sindicatos, como ha sido más frecuente en Europa. Y hay una reflexión muy interesante de este politólogo americano Jeffrey Garrett en este libro Parts and Politics in the Global Economy. Ello intenta definir los tipos de regímenes socialdemocráticos en Europa y dice que hay dos tipos de régimen: los coherentes y los incoherentes. Los coherentes tienen gobiernos de izquierda y sindicatos centralizados. Los incoherentes tienen gobiernos de izquierda y sindicatos fragmentados. Y estos regímenes coherentes han tenido un desempeño económico muy mejor, aunque con algunos problemas como un poco más de inflación. Pero los regímenes incoherentes son los más problemáticos. Sus políticas oscilan entre el liberalismo de mercado y el corporativismo socialdemocrático y tienen un desempeño económico inferior. ¿Por qué? Por cuenta de la falta de coordinación porque la falta de coordinación entre los sindicatos no permite que la expansión del gasto público no genere problemas macroeconómicos. Esto aquí es claramente el modelo brasileño de Lula. Bajo los gobiernos conducidos por el PT, Brasil se acerca más al régimen coherente debido a los siguientes factores. Ahora un equilibrio de poder político inclinado hacia la izquierda, un movimiento sindical fragmentado y en consecuencia débil, pero con un sector público militante. Há también el legado del corporativismo de Estado de la era Vargas. Y tenemos también algunos experimentos marginales con planes neocorporativistas. Aquí otro aspecto importante a respecto de la experiencia reciente de Brasil son las conferencias nacionales de políticas públicas. Esto es una innovación de la Constitución de 88, pero solamente ha sido aplicado con frecuencia bajo Lula. Collor, Itamar Franco y Cardoso han promovido algunas conferencias, pero la frecuencia de conferencias nacionales de políticas públicas, de educación, de género, de sanidad, ha sido muy alta bajo Lula. Y para algunos autores, esto es una señal que prácticas neocorporativistas no son tan débiles en Brasil. Las prácticas que dependen de los sindicatos son débiles, pero este tipo de innovación, que es eminentemente socialdemócrata, porque significa concertación social, participación de las minorías en la elaboración de las políticas públicas. Pero necesita de más estudios para que se pueda afirmar con seguridad que esto es ahora uno de los pilares o uno de los fundamentos de la socialdemocracia en Brasil. Entonces,
como evidencia de este modelo, este régimen incoherente de socialdemocracia en Brasil, es importante registrar que la política económica de Lula ha oscilado como espera Jeffrey Garrett. Empezó con una política económica liberal, manteniendo los pilares de la política económica de Cardoso, metas de inflación, austeridad fiscal y cambio flotante. Pero después de la crisis de 2008, se volvió mucho más neodesarrollista, con una presencia muy más fuerte del Estado en la economía y con el aumento del gasto público en general. Y otro aspecto importante es que el desempeño económico de Brasil bajo Lula no ha sido malo, pero tampoco ha sido brillante. Yo creo que aquí en Europa se ha tenido una visión muy optimista del desempeño de la economía brasileña hasta recientemente. Las protestas de junio yo creo que han dejado más claro para el público europeo interesado en Brasil y en Latinoamérica que Brasil no va tan bien. Y aquí yo tengo este cuadro con algunos indicadores económicos muy importantes de desempeño económico bajo Cardoso, los dos mandatos de Cardoso y los dos mandatos de Lula. Entonces, por ejemplo, con respecto al PBI, Lula tuvo un desempeño mejor que Cardoso, pero no tan mejor así. Brasil no ha crecido como China. Brasil ha crecido de manera relativamente mediana. El PBI per cápita también ha crecido y esto ha sido uno de los logros importantes de Lula. La inflación se mantuvo relativamente estable, ahora está muy alta en Brasil para un país que tiene metas de inflación. La deuda pública se ha aumentado y es una de las principales críticas que se hacen a la política económica de Lula y ahora de Dilma, que ha aumentado todavía más la deuda pública. Aquí se ve también ingresos totales del gobierno federal han aumentado como se espera, gasto primario también ha aumentado. Y el desempeño fiscal en términos de saldo primario no está malo sobre Lula, pero ahora hay problemas bajo Dilma. Y aquí, con respecto al gasto social, se ve el efecto del gobierno Lula, el aumento importante del gasto social. No ha sido tan revolucionario así. Entonces, es importante también registrar que no hay una ruptura total entre Cardoso y Lula. Lo que se puede decir es que Lula radicalizó algunas políticas, expandió sobre todo la política social, pero basado en los mecanismos dejados por Cardoso. Voy a hablar del plan Bolsa Familia más adelante. Otra cosa muy importante sobre la economía brasileña hoy es la carga tributaria total. Aquí está, bajo Lula, la carga, el promedio ha sido casi 34%, ya estamos con 36%. Brasil es el país emergente con la más alta carga tributaria. Yo creo que esto es muy importante para Brasil. Tradicionalmente en la ciencia política, este es el principal indicador de capacidad estatal. Tiene sus costos económicos, pero es esto que da esperanza para Brasil en el siglo XXI. Su Estado es capaz de hacer algunas cosas aunque tenga costos económicos altos. Y aquí la tasa de paro se puede ver otra victoria de Lula, principalmente en su segundo mandato, y bajo Dilma el paro se disminuyó todavía más. Este es el gran activo político que Dilma tiene hoy para las elecciones del próximo año. La economía brasileña no está creciendo. El año de 2012 ha crecido menos de 1%, este año debe crecer 2.5, 2.4%. Es muy poco para un país emergente, para el B de los BRICS, pero lo que pasa es que el mercado de trabajo en Brasil está maravilloso para los patrones brasileños. Es la más baja tasa de paro de nuestra historia. Es esto que permitió que Dilma permaneciera popular, aunque la economía
no haya crecido tanto. Y aquí hablamos del Plan Bolsa Família, de sus bases programáticas e impacto eleitoral. Esta ha sido la principal política contra la pobreza implementada por Lula, aunque los aumentos del salario básico han sido también importantes. Pero es esta política que dejó la huella política de los dos mandatos de Lula. Es un programa enfocado en la pobreza que tiene contrapartidas. La persona solamente recibe las transferencias si cumple con condicionalidades educacionales. Entonces es un programa que distribuye renta y también tiene un componente muy importante de educación. Y es un programa como muchos otros de todo el mundo, aunque la versión brasileña se distingue por su amplia cobertura. Hoy, 14 millones de familias en Brasil están cubiertas por el Bolsa Família. Este plan ha sido originalmente elaborado en México, pero Brasil es el país que le ha dado más expansión. Es una amálgama de otros programas implementados durante el gobierno de Cardoso. Se llamaba bajo Cardoso Bolsa Escuela, pero Lula lo expandió en términos de escala, valores y cobertura poblacional. Sus orígenes programáticas no están en los libros de la socialdemocracia, pero más se encuentran en las recomendaciones de estudios patrocinados por el Banco Mundial para los países en desarrollo. Pero fue Lula que le ha dado un vigor y una expansión sin precedentes, no solamente en Brasil, pero también en Latinoamérica. Y aquí los impactos electorales. Las regiones donde el PT adquirió predominio en 2006, cuando Lula fue reelegido, exhiben las tasas más altas de pobreza, analfabetismo y mortalidad infantil. Y son precisamente las zonas donde se concentran las inversiones más pesadas del Plan Bolsa Família. El Plan Bolsa Família ha pasado a ser el símbolo principal de las políticas inclusivas puestas en marcha por el PT. Los ciudadanos que se beneficiaron directamente del Plan Bolsa Família han dado una respuesta positiva al decidir su voto. Es importante decir que el Bolsa Família no representa el clientelismo tradicional de Latinoamérica o de Brasil. ¿Por qué? Porque no hay control. El gobierno no cobra de los ciudadanos que voten su partido. No hay ningún control. Las encuestas muestran que en algunos estados mitad de los electores, de los votantes que reciben Bolsa Família, votan por la oposición. En la teoría del clientelismo latinoamericano, para que una práctica sea clientelista, para que una política sea clientelista, hay que haber un mecanismo de control sobre el voto. Y el Bolsa Família no tiene mecanismo de control ninguno, es una política pública universal. Cualquier ciudadano que cumple las exigências socioeconómicas del plan recibe las transferencias, sin control político ninguno. Entonces, este programa terminó por epitomizar en Brasil un fenómeno más amplio que originalmente tuvo lugar en las socialdemocracias europeas, es decir, las políticas sociales puestas en marcha por un partido socialdemocrático han redefinido las lealtades partidarias del electorado. Entonces, muy bien, ¿por qué Brasil es socialdemocrático y Argentina no es? Porque hemos definido socialdemocracia no solamente por las políticas, porque este tipo de política hay en Argentina, pero socialdemocracia también es un estilo de hacer política, basado en coaliciones, en compartir el poder. Esto no pasa en Argentina, por cuenta de su hiperpresidencialismo y sus gabinetes monopartidarios. Por esto Venezuela no es socialdemócrata, aunque sus políticas sociales sean vigorosas. Socialdemócratas en Latinoamérica son Brasil, Uruguay y Chile, países que se caracterizan por gobiernos de coalición y estas políticas sociales que he examinado aquí.
Entonces, la experiencia social democrática de Brasil entre 85, cuando Brasil transitó para la democracia después de 20 años del régimen militar, fue una función directa del poder político de la izquierda, como pasó en Europa también. La Asamblea Nacional Constituinte promulgó una constitución de corte social democrático. Pero recién cuando el poder ejecutivo de la izquierda alcanzó su punto más alto, en el periodo 2003-2010, Brasil presenció la implementación de un programa social democrático de hecho. En lo que respecta a las 4 características clave de la socialdemocracia europea que hemos analizado, Brasil solo difiere en las prácticas neocorporativistas que se han presentado de forma extremadamente marginal en Brasil. E insisto que se debe decir que uno de los grandes fracasos del gobierno Lula ha sido el fracaso del Consejo de Desarrollo Social y Económico. En el modelo social democrático de Brasil también está evidenciando ahora crecientes signos de ineficiencia económica. La inversión permanece baja, la calidad de la educación sigue siendo desalentadora y la infraestructura del país es un desastre. Cualquier uno que haya viajado para Brasil ha visto la calidad de nuestros aeropuertos, de nuestras estradas, de nuestros puertos. Esto está siendo una traba, un bloqueo total para el crecimiento de la economía. Por esto que ayer ha sido un día muy importante para Brasil, por cuenta de la subasta del campo petrolero de Libra, que va a dar a Brasil este año 15 mil millones de dólares para que se pueda investir en infraestructura. Hoy la obsesión de la presidenta Dilma. La elevada presión tributaria y la mala calidad de los servicios públicos son tendencias preocupantes y no auguran un buen futuro para el modelo social democrático implementado por Lula y Dilma. Es probable que el modelo conserve su atractivo para la mayoría de los votantes durante 1 o 2 sucesiones presidenciales más. No podemos olvidar que Brasil sigue siendo una sociedad muy desigual con muchos pobres. Entonces hay todavía espacio electoral para políticas como el plan Bolsa Familia. Pero si esas tendencias económicas preocupantes, bajo crecimiento, infraestructura desastrosa no se revierten, cabe la posibilidad que las fuerzas liberales representadas sobre todo por el partido de Cardoso y otros regresen al poder en tiempo relativamente próximo. Muchas gracias.